¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección de escuela dominical. Es el estudio número 41 que se llama El amor de Dios. Estamos en un nuevo trimestre en la unidad 1 que se llama El amor y la misericordia de Dios. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que muestran determinadas características. En este caso pues vamos a hablar de Juan 3, que va a ser nuestro texto básico, Juan 3:3, y del 6 al 21. El texto para memorizar y aplicar en nuestras vidas pues es uno de los textos más conocidos que nosotros tenemos aquí, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En cuanto a la verdad central, nos dice que encontramos nuestra verdadera identidad cuando respondemos positivamente al amor redentor de Dios. Bien, vamos a ver una parte acerca de lo que refiere a la visita de Jesús, de Nicodemo hacia Jesús. Dice que este vino de noche y nos marca algunos puntos sobre qué clase de vida pues tenía este hombre, Nicodemo. Dice que en primer lugar era un hombre profundamente religioso, pertenecía al grupo de los fariseos. Recordemos que en ese tiempo pues dos grupos muy fuertes en ese ámbito religioso pues eran los fariseos y los saduceos. Claro que pues había más grupos, pero pues estos dos se distinguían pues por ser parte del Sanedrín. Dice que era un principal entre los judíos, por tanto pues era un hombre con autoridad. El tercero pues que era un maestro de Israel, versículo 10, por tanto un profesional, un docente, es decir, se dedicaba a hablar de la ley. Y cuarto, pues era un hombre rico, según se entiende de su ofrenda para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:39. Dice aquí que se dirigió a Jesús de una manera típica, correspondiente pues a la época. Llegó y le dijo Rabí, que significa maestro. Esto parece indicar pues que Nicodemo, algunos de sus compañeros del Sanedrín o de enseñanzas habían considerado el asunto y concluido que Nicodemo decía lo que Nicodemo le decía a nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al punto número 1, el nacimiento del Espíritu. Juan 3, versículos 3 y del 6 al 8. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A estas palabras que le empieza a preguntar Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo, él le responde con un de cierto te digo. Recordemos que cuando un judío utilizaba doble vez una palabra, pues era con el fin o con el motivo de reafirmar lo que dice, ¿sí? Entonces aquí nos dice que es vitalmente indispensable para el hombre nacer de nuevo. En el versículo 5, más adelante dice, o ofrece la lectura, nos dice, nacer del agua y del espíritu. Nos dice aquí, hermanos, una situación bastante importante. Esta cuestión es que nadie tiene méritos para alcanzar la vida eterna. Aquí vemos también, dice, por tanto no es ninguna cosa que el hombre pueda hacer por sí misma, dice, ni circuncisión, que lo identifica como miembro del pueblo de Israel, ni el bautismo, que incluye siempre muerte, sepultura y resurrección. Dice, pero no nacimiento, ni ninguna cosa semejante. Dice, lo que significa es que hay que tener un cambio radical en la vida de la persona. Dice, ¿cómo puede un hombre experimentar otro nacimiento? Dice, nosotros sabemos que cuando Jesús habla de entrar en el reino, en realidad está hablando de tener vida eterna o ser salvo. El reino de Dios es la esfera que se conoce
y obedece su ley, en la cual prevalece pues su gracia. Es decir, nosotros la única forma que tenemos para tener vida eterna, para ser salvos, pues es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hace hincapié a separar pues las cuestiones que son tanto de la carne como del Espíritu. Es decir, no hay o existe una dualidad, no existe un término medio, un término claro oscuro, de matices de grises, o es blanco o es negro, o es de la carne o es del espíritu. Y esa naturaleza pues engendra o se engendra a sí mismo, viene a engendrar lo que corresponde. O sea, la carne engendra carne, el espíritu engendra espíritu. Dice, la referencia del Señor tiene que ver con dos clases de nacimiento: el nacimiento físico, que introduce al hombre a este mundo, y el nacimiento espiritual, que es lo que lo introduce al reino de los cielos. Los versículos 7 y 8 nos dicen, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. La palabra viento, hermanos, aquí es una referencia a la palabra espíritu. Es la misma palabra que se utiliza para ambas cosas. En el contexto, pues sabemos que está hablando del espíritu. Dice que uno oye el viento, pero ciertamente no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, uno puede percibirlo, puede sentirlo, pero no sabe cuál es su destino. Dice aquí, el espíritu sopla o se alienta donde él quiere, por tanto su poder no se limita a ciertos individuos, a clases o razas. Una situación pues que estaba bastante arraigada en torno a los judíos, que ellos creían que nada más los judíos pues era el pueblo elegido de Dios, que ni los gentiles no tenían parte con Dios. Entonces aquí vemos pues cómo cómo se quita o se desmitifica esta situación donde pues una persona que no pertenece al pueblo judío pues puede pertenecer al pueblo de Dios. Y si las personas pueden testificar que el espíritu está en acción, dice, y oye su sonido, dice, el espíritu lleva a cabo obras de resultados intangibles, bien que nadie puede regular su trabajo. Dice, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Dice aquí, nadie puede ser testigo del proceso que culmina en la regeneración, dice otro nombre para un nuevo nacimiento, pero los resultados sí son vistos por el mundo. Bien, en el punto número 2 dice la ceguera del hombre natural, Juan 3 del 9 al 13. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? La explicación anterior acerca del espíritu pues no satisfizo la pregunta de Nicodemo. Entonces él requiere una explicación más a fondo, ¿sí? Estaba prejuicioso en su misma ignorancia. Recordemos que pregunta pues cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo pues no estaba hablando de un nuevo nacimiento literal. Aquí pues él no entendía esta parte, no entendía una parte del cambio que requiere o el cambio que se da al momento de que nuestro Señor Jesucristo pues empieza a hacer en nuestras vidas, y dice que su conducta era absurda porque muchas otras cosas como el ir y venir del viento, cuyo origen y destino no conocía, las aceptaba sin discusión, aunque no las entendiese. Dice,
Un escritor sugiere que una parte no pequeña de las dificultades del hombre arranca de que no entiende ni el cómo ni el por qué de algunas cosas y por tal causa no las acepta. Esta clase de dificultad afecta por igual al más simple y al que piensa ser más avisado. Dice el versículo 10: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nos dice aquí que nuestro Señor Jesucristo no responde con ironía, no responde con sarcasmo. Es una respuesta más triste que otra cosa. Es decir, le dice: tú eres una persona que habla de cosas religiosas porque eres un maestro de la ley. Entonces aquí le está diciendo: tú siendo maestro ignoras muchas cosas, ¿sí? Entonces aquí, hermanos, pues vemos que esta pregunta pues revela que un hombre enseñe religión sin el motivo que conozca o que tenga la misma experiencia personal, pues no se puede, ¿sí? Ya era suficiente que el pueblo pues no conociera acerca de estas situaciones religiosas entre Dios y el hombre, y dice aquí que Nicodemo pues no conocía y todavía estaba enseñando. Por eso, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo pues fue muy claro, muy fuerte en este aspecto. Recuerden que hasta los llamó ciegos, guías de ciegos. Entonces aquí esta situación nos menciona: ¿debía aquel maestro Israel conocer estas cosas? Y la respuesta pues es afirmativa. Sí tenía que conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque él, para enseñar algo, pues tenía que haber tenido una experiencia con Dios, la cual pues él no tenía. Y esta situación de un nuevo nacimiento pues es básica en la relación con Dios. Dice: sin embargo, la evidencia demuestra que el maestro todavía no había llegado a un conocimiento de lo espiritual. Versículo 11 dice: lo que sabemos hablamos y no recibís nuestro testimonio. Dice que el diálogo ahora comienza a convertirse en un discurso. Nos habla que nosotros testificamos de lo que sabemos, no podemos testificar de otra cosa. Dice: y no recibís nuestro testimonio. Dice: el Señor quiere que Nicodemo sepa que no hay nada incierto en cuanto a la doctrina que ha estado presentando. Dice: el plural puede referirse a Juan el Bautista y a Jesús al mismo tiempo. La palabra testificamos concuerda con las palabras de Juan 1:7 y 8 y 34. Sin embargo, ni el testimonio de Jesús ni el de Juan eran aceptados por los fariseos. Y recordemos que Nicodemo en este caso pues era un fariseo. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Aquí las celestiales, dice, son aquellas que los hombres no podían conocer sino mediante el testimonio del Señor mismo. El plan de Salvador de Dios, la encarnación del Hijo, su muerte propiciatoria en la cruz y la gloria de su reinado espiritual. Es decir, en esta ocasión, pues Jesús le estaba dando un ejemplo de lo que él conocía, de lo que él podía observar, podemos decirlo así. Pero él no podía hablarle acerca del plan divino de salvación en ese momento. ¿Por qué? Porque Nicodemo, pues si no entendió lo anterior, pues mucho menos iba a entender esa situación. Y lo hemos visto, hermanos, porque pues los judíos no han comprendido esa situación con nuestro Señor Jesucristo. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice que este versículo parece ser de difícil interpretación. Dice: sin embargo, tiene conexión con el anterior para explicar las cosas celestiales, que son más difíciles que las cosas terrenales. Dice: sin embargo, lo hay. Alguien estuvo presente cuando el Dios Trino decretó enviar al Hijo al mundo para que pusiese en libertad al hombre. Este es el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo. Es decir, pues Jesucristo pues es Dios. O sea, él estaba hablando con Dios, pero pues él no entendió esta situación. ¿Por qué? Porque no entendía que Dios se hubiera encarnado
para morir por nuestros pecados. Entonces, es una situación bastante interesante, pues, de cómo Jesús, pues, va preparando el terreno o el camino con Nicodemo. Punto número 3 dice provisión de Dios de amor. Juan 3, 14, 21 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto nos remite en número 21, de los versículos del 4 al 9, donde pues los hijos de Israel pues empezaron a ser picados por serpientes, y pues Moisés le habla a Dios y Dios le dice que levante pues una serpiente para que todo aquel que viese a esa serpiente pues pudiese ser sanado. Y aquí, hermanos, pues estamos viendo pues cómo es una cuestión de fe, donde pues en este caso, en esta comparación, si Moisés levantaba esta serpiente y la persona del pueblo de Israel pues la veía con fe, pues era sanado, era curado. Así es la situación. Cuando uno ve la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues, y lo ve con fe, o sea, entiende este propósito que tiene Salvador, Redentor, nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ahí pues la persona se salva. Vemos aquí versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estaba hablando de una sanidad física, en cuestión de lo de Moisés, pero pues Jesús estaba citando esta situación de la vida eterna, es decir, quien viera a nuestro Señor Jesucristo, pues su recompensa pues iba a ser no una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, con tal intensidad amó Dios al mundo, dio lo más grande, amado, que se podía dar más allá de este amor, y fue una entrega. Dice, ha dado a su Hijo unigénito, es decir, su único Hijo, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra mundo pues significa todo género humano, judíos, gentiles. Dice, la grandeza del amor de Dios lo mueve a dar el don inefable de Jesucristo con propósito de libertad y oportunidad universal. ¿Para qué? Para que aquel que en él cree no se pierda, mas pueda tener una vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Recordemos que para el judío promedio, la llegada del Mesías pues era una llegada conquistadora para gobernar. Entonces no es el propósito con el que vino el Mesías, sino que vino a salvar aquello que se había perdido. Dice que la palabra traducida como condenación es crisis en griego. Dios no condena, el hombre se condena a sí mismo y lo hace ahora, de modo que nadie tiene que esperar hasta el día de juicio para saber lo que está pasando. Versículos 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, dice, más el que practica la verdad, viene a la luz. Y estas palabras pues terminan un diálogo con Nicodemo, y uno se pregunta si Nicodemo vino a la luz. Dice, sabemos que defendió a Jesús delante de sus colegas en el Sanedrín, Juan 7:50. Luego se juntó con José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesucristo para ungirlo, Juan 19:39. Entonces aquí, hermanos, pues concluimos esta lección. Vemos aquí cómo pues Nicodemo pues tuvo un cambio radical en su vida, cómo pues Dios permitió que esta historia pues saliera a la luz a través de las Escrituras, y que pudiéramos ver pues esta transformación de este hombre. Entonces aquí, hermanos, pues vemos y comentamos pues esta situación. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.